Antes de entrar en el cálculo de límite de funciones, vamos a intentar explicar un poco en qué consiste, qué es, cuál es el concepto del límite de una función. Podemos diferenciar los límites de funciones en dos tipos de límites. Uno, cuando el límite tiende a un número de la función, o cuando el límite tiende a más o menos infinito de la función. En primer término, vamos a suponer que el límite de una función cuando x tiende a un número, pues lo que estamos calculando es a qué valor se aproxima la función cuando nosotros vamos sustituyendo valores muy cerca de este número. Por ejemplo, si tenemos esta función de la izquierda, esa función es 1 partido por x. Y nosotros vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0, en este caso por la derecha del 0, de la función. Entonces, como se ve aquí en la gráfica, si yo voy sustituyendo poco a poco valores para x y estos valores cada vez están más cerca del 0, vemos que el valor que va tomando la función cada vez es más alta. Cada vez más alta. De hecho, cuanto más nos acerquemos al 0 por la derecha, más alto va a ser el valor de y. O sea, que cuando yo me vaya acercando al 0 por la derecha, la función se va yendo hacia más infinito. Por eso, en este caso, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, no por la izquierda, sino por la derecha del 0, la función irá creciendo cada vez más hasta irse a más infinito. Por tanto, el límite de una función cuando x tiende a un número puede ser o un valor, un número real, o más infinito o menos infinito, o puede ser que no exista. Por ejemplo, aquí tenemos la función f de x igual coseno de x. Si yo quisiera hallar, por ejemplo, el límite de la función cuando x tiende a pi, pi sería más o menos aquí, 3, 14, 16. Pues si yo voy tomando valores cada vez más cerca de pi y voy calculando cuánto vale la función, podemos ver que la función se va acercando a menos 1. En este caso, tanto por la derecha como por la izquierda. Si yo voy tomando valores, esa función poco a poco, si yo me acerco al número pi, los valores se van acercando al valor menos 1. De hecho, el límite sería menos 1. En este tipo de límites, es muy fácil, simplemente tendríamos que sustituir el valor al que se acerca la variable independiente en la función y coseno de pi es igual a menos 1. En el caso anterior, pues también es bastante sencillo. 1 partido por 0 sería infinito. ¿Qué ocurriría en los límites cuando x tiende a más o menos infinito? El concepto consistiría en, si yo voy sustituyendo valores, por ejemplo, cuando x tiende a más infinito, cada vez más altos, como aparece en esta gráfica es x más 1 partido por x, esa sería la función de esta gráfica. Si yo voy sustituyendo valores cada vez más altos, x tendería hacia más infinito. Vemos que poco a poco los valores de la función, cuanto más altos son, más se están estabilizando. Y al final, cuanto más alto sea el valor de x, más cerca del 1 se encontrarán los valores de la función. Llegan a estabilizarse poco a poco, aunque al final no sea exactamente 1, pero prácticamente la diferencia es mínima y cada vez menos. Por tanto, si yo quisiese hallar
el límite cuando x tiende a más infinito de x más 1 partido por x sería 1, porque es al valor que se acerca poco a poco la función cuanto mayores sean los valores de x. El límite, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de una función, pueden ser distintos. Vemos aquí esta función, la función arco tangente de x, que si calculo el límite cuando x tienda a más infinito, me saldrá que se estabiliza hacia el valor pi medios. En cambio, si es el límite cuando x tiende a menos infinito, se va estabilizando hacia el valor menos pi medio. Eso significa que una función puede tener diferentes límites en más y en menos infinito. Puede ser que tienda a números reales ambos lados, o puede ser que hacia más infinito tienda a infinito y hacia menos infinito tienda a un número real. Como en este caso, la función es f de x igual a x cuadrado, que cuando intento hallar límite cuando x tiende a más infinito, la función se va a más infinito. Por tanto, límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado sería más infinito. Este tipo de límite es fácil calcularlo, una vez que tiene la gráfica, por supuesto, pero simplemente lo que deberíamos de hacer es sustituir el valor al que tiende la x en la función y automáticamente nos saldrá el límite de la función. Pero hay veces que al sustituir el valor nos sale un cálculo que no podemos realizar en el conjunto de los números reales. A ese tipo de límites se le denomina límites indeterminados y tienen sus propios métodos para resolverlos, que se verá en otro momento.